Muy buenos días, tengan todos mis hermanos en esta mañana, hermanos que estamos aquí en el edificio, sean todos bienvenidos, gracias a Dios por la vida que nos presta y la oportunidad que nos da en esta mañana de estar en este lugar de oración para alabar y adorar y alabar su santo y bendito nombre. Igualmente, hermanos que están en casita y amigos que nos están escuchando, le damos también las muchas gracias por estar atentos en esta primera semana a la alabanza de nuestro Padre Dios. Gracias les damos por ello, hermanos, que han dejado todo a un lado para estar en las cosas del Señor. En esta mañana les pido que se pongan de pie con reverencia para ir a nuestro Padre Dios en oración. Oremos. Bendito y amoroso Padre, que moras en el cielo, en todo lugar, santificado sea tu nombre. Padre Santo, agradecidos estamos con usted, Señor, por tantas bendiciones que usted derrama sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias le damos por la vida que nos presta y la oportunidad, Padre, que tenemos de este primer día de semana, de estar este pequeño grupo de sus hijos en este lugar, Padre Santo, para adorar y alabar su santo y bendito nombre. Padre Santo, también le damos las gracias, Señor, por los medios que usted nos pone, Padre, para que esta palabra, Señor, sea oída en muchas partes, Padre. Gracias le damos por ello, Señor. Pidiéndole, Padre Santo, que en esta mañana usted bendiga a toda su iglesia, Padre, que hacen lo mismo, Señor, de adorar y alabar su santo y bendito nombre. En esta mañana, Padre, le pido que esté con nuestro hermano, que va a traer estos himnos, Señor, que usted esté con él, y que estos himnos lleguen ante su presencia como lo grato y se agrade de ello. De igual manera, por una porción más, que nuestro hermano Difonso nos va a traer de su santa y bendita palabra, Señor, que usted esté con él, le recuerde lo que él ha estudiado, Padre, y Señor, a nosotros, quite nuestra mente a toda cosa que nos pueda perturbar, y así poder captar todo el mensaje, Padre, todo su consejo, y poder salir edificados en esta mañana de ellos, Señor. Quédate con nosotros, Padre, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Se fue el director? De canto. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a entonar el canto número 71. Santo, Santo, Santo. 71. Cantemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios de tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con su lumbre. Ante ti yacido, que eres
cielo y tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Canto número 86. 86. Trabajar, trabajar. Amén. Cantemos. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor, al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, fortaleza pedir, el reinado del mal con valor combatir, conducir los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Amén. Hermano Alfonso, tiene tiempo. Mr. Alvarez, how you doing? ¿Cómo amaneció, hermano Álvarez? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenido. ¿Cómo? No, digo que en inglés es welcome. Ya sé esa palabra. Hermanos que se encuentran aquí entre nosotros, Enías, bienvenidos hoy en esta mañana a nuestra clase bíblica. Estamos muy contentos por ver su presencia nuevamente entre nosotros. Algunos hermanos que siempre nos acompañan no están con nosotros porque, pues, por varias razones, pero le rogamos a Dios que les siga cuidando, les siga
protegiendo a ellos y a su familia, para que así ellos pronto puedan regresar y para que así su familia también pronto pueda recuperarse por lo que están padeciendo. Y para ustedes, hermanos, que nos están sintonizando por medio de este medio, ahí en sus casitas, estamos contentos por su presencia. Queremos decirles que si acaso usted tiene alguna necesidad espiritual, mientras que estemos aquí en el edificio, puede llamar a nuestro número telefónico, puede comunicarse con nuestros ancianos, los cuales están aquí presentes, y pueden hablar con ellos concerniente a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener, o incluso si acaso usted tiene una necesidad por la cual deberemos de orar, se puede comunicar por medio del Facebook, la página de Facebook, nos puede comunicar por medio de correo electrónico y nosotros lo anunciaremos a la congregación. Pero mientras, nuevamente, gracias por que nos está sintonizando y espero que si acaso tienen algunas preguntas o comentarios concerniente a la clase que vamos a ver en esta mañana, usted las puede anotar. No sé qué tanto tiempo más los ancianos de esta congregación vayan a poner por delante antes de que nos vengamos a reunir físicamente la congregación, pero ellos lo hacen por el bienestar de todos nosotros, para que podamos nosotros gozarnos de nuestra buena salud y para que así pueda la congregación pues estar bien de salud. Todo lo que ellos hacen, los hacen con el beneficio de la congregación en mente, y les ruego pues que usted siga orando por ellos, para que el Señor les siga colmando, llenando de bendiciones, de sabiduría, para que las decisiones que hagan sean decisiones correctas a favor de todos nosotros. Si usted no es miembro de esta congregación y nos está sintonizando hoy en esta mañana, estamos contentos también porque usted nos está viendo. Si acaso usted vive aquí en la área, le invitamos que venga y nos visite cuando ya podamos abrir las puertas a toda la gente, para que esté con nosotros, para que así le podamos conocer. Y si acaso usted vive fuera de la ciudad, pues en un viaje que ustedes hagan para acá, para el Valle de Texas, aquí estamos en 4002 East Richardson. La Iglesia de Cristo siempre tendrá las puertas abiertas, los brazos abiertos para darle la bienvenida a nosotros. Muy bien, estamos estudiando la segunda carta de Timoteo. Ya la semana pasada le dimos la introducción y vimos el capítulo 1. Estas cartas que hemos estado estudiando, la primera y segunda de Timoteo y aún también Tito, son cartas que el mundo secular le llaman cartas pastorales, porque tienen buenos consejos para el predicador. Pero no solamente porque tienen buenos consejos para el predicador, quiero que nosotros no lleguemos a la conclusión, bueno, se le está predicando, se le está enseñando a aquellos hermanos quienes son ministros, predicadores, porque estos principios de los cuales estamos estudiando cada domingo en la mañana, son principios que usted como cristiano, como cristiana, también los puede usar en su propia vida. Y claro, ¿verdad? Que todos nosotros de una forma u otra somos ministros. La palabra ministros, que viene de la palabra que se refiere a diáconos, somos personas que sirvemos en el reino de Dios, sirvemos con las buenas noticias a todos aquellos quienes necesitan escuchar de la palabra del Señor. Hoy en esta mañana vamos a seguir nuestro estudio de 2 Timoteo, el capítulo 2. 2 Timoteo, hermano. Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 26. A ver hasta dónde nos lleva el tiempo, porque ya sabe que el tiempo, ¿verdad?, en ocasiones se convierte en nuestro enemigo, y la razón por que se convierte en nuestro enemigo
es porque se nos acaba muy pronto. Pero en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículos del 1 al 26, miramos nosotros por lo menos 8 divisiones en este capítulo. El apóstol Pablo nuevamente le está hablando a un joven llamado Timoteo. Esto lo vemos nosotros en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Y le ha dado varios consejos. Yo personalmente soy de la opinión que el apóstol Pablo en la segunda carta está tratando de animar a este joven Timoteo, que fue predicador del Evangelio por muchos años. Recuerde que Timoteo se vino a añadir a la caravana del apóstol Pablo, que iba a diferentes lugares para predicar el Evangelio. Hechos capítulo 16 y versículo 1 en adelante nos habla de esto. Ya estamos hablando de la fecha 64, la era de Cristo. Solo que ya han pasado muchos años. Timoteo ya ha hecho mucha obra, mucho trabajo en la viña del Señor. Y ya entonces se encuentra, para mí, ¿verdad?, en una postura de que ya le está entrando el ánimo un poquito. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, ya estaba listo para salir de este mundo, a lo menos así pensaba él, y había sido encarcelado por segunda vez, y ya creo yo que todo esto se le vino a poner presión a Timoteo, porque Pablo era su padre espiritual. 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 al 17 nos habla de esto. Solo que Pablo entonces le está dando consejos de ánimo para que él pueda continuar con la obra, con el trabajo que los ancianos le impusieron por medio de mano para que él pudiera desarrollar. Y entonces en la segunda carta de Timoteo capítulo 1 y versículos el 1 al 2, miramos nosotros que todo este capítulo el apóstol Pablo demuestra que el predicador, el cristiano, debe de ser un ejemplo positivo en la vida de él. Y primeramente miramos nosotros, debe ser un ejemplo positivo como maestro. Y esto lo miramos en los versículos 1 y 2. Cuando usted lee el versículo 1 y 2, note que el apóstol Pablo le está enseñando a este joven de que debe de ser una persona que debe de enseñar a hombres fieles aquello lo cual se le enseñó a él mismo. Versículo 1 y 2 nos dice esto. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Uno como predicador debe de entender que hay un círculo en el cual nos envolvemos. El círculo en el cual nos envolvemos es primeramente que nosotros mismos tenemos a un maestro que nos viene a poner el modelo que debemos de seguir en nuestra propia vida. Esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en hermanos que se dedican en enseñar específicamente a jóvenes o a personas de interés para la preparación del Evangelio. Ya sea pueden tener una escuela en la misma congregación, lo pueden tener los martes, en los jueves o cualquier día que ellos miren que deben de tenerse estas enseñanzas, o podemos ver nosotros también a instituciones en donde vemos nosotros que entrenan a hermanos para la predicación. Estas personas vienen a ser el modelo para los estudiantes que se vienen a envolver en este sistema, así como lo fue Pablo
en Hechos capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice que él apartó, recuerda, aquellos discípulos que él encontró en la región de Éfeso. Y por espacio de 2 años, él estuvo enseñándoles en una escuela de uno llamado Tirano. Miramos nosotros que esto es bíblico, esto es algo que la palabra del Señor nos enseña. Pero después de salir del proceso de modelo, miramos nosotros que nuestros maestros se convierten en un mentor. Un mentor es una persona que viene a ver y a estudiarnos nuestras características, nuestras costumbres, para ver si acaso estamos fallando en algo, para que podamos mejorar en nuestra vida. Recuerde que el trabajo de un predicador es poco difícil y requiere bastante en el ser humano. Hay enseñanzas de hermenéutica, hay enseñanzas de homilética, hay enseñanzas de exégesis, hay enseñanzas de todo tipo que el maestro tiene que ver que lo vengan a hacer correctamente para que no se desvíen de la verdad, sino que puedan trazar, como dice el texto, 2 Timoteo 2:15, para que puedan trazar la verdad. Solo que entonces el maestro, que en un tiempo fue el modelo, ahora se convierte en un monitor, está monitando el progreso del estudiante para que así pueda llegar al punto que quieren ver, para que así puedan ellos trabajar abiertamente con la congregación. Y luego después del monitor viene uno a ser el mentor, y luego viene el monitor, perdón. Es el mentor y luego viene el monitor. El monitor ya entonces le comienza a dar un poquito de responsabilidad a las personas que están enseñando, así como Pablo lo hizo con Timoteo. Pablo envió a Timoteo a Corinto, a Éfeso, a Tesalónica, a diferentes lugares, pero estuvo observando el progreso de este muchacho, de este predicador. Y llego al último punto. El último punto entonces ya es la multiplicación. Es decir, ya el estudiante que ha estado estudiando bajo su maestro, ya comienza a entender la responsabilidad de multiplicarse. Y aquí miramos este punto, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Enseña a otros, ya el proceso de que nosotros estuvimos bajo ese proceso con nuestro maestro, ahora otros hombres fieles, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, estarán bajo ese proceso. Y yo ahora me convierto en el maestro, en enseñarles a estas personas que deben de ser fieles, que deben de entender la sana doctrina y etc. Y esto es lo que miramos nosotros aquí en los versículos 1 y 2. Yo como predicador, como cristiano, debo de poner un buen ejemplo, un ejemplo positivo como maestro. Segundo, miramos nosotros que debemos de poner un ejemplo positivo como soldados. Como soldados. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí el apóstol Pablo le habla que este joven Timoteo es un soldado. Está viendo la iglesia como un ejército. Y somos un ejército, somos el ejército de Dios. Un ejército en donde tenemos a Cristo Jesús como nuestra cabeza. Efesios capítulo 1, versículo 21 en adelante. Cristo es nuestra cabeza. Y de Él tomamos las órdenes. De Él tomamos la dirección que debemos de seguir nosotros en nuestra vida. Y como soldados en el ejército de Cristo Jesús, ya hemos entonado varios cantos aquí, dice que yo soy soldado de Jesucristo. El ejemplo que nos pone el apóstol Pablo es que como soldado, yo pues entonces no me debo de dedicar a ningún otro asunto, únicamente a los asuntos por los cuales he sido llamado. Recuerden que nosotros hemos recibido un llamamiento de parte de Dios. Y este llamamiento de parte de Dios se ha hecho posible por medio de la sangre de Cristo Jesús.
Y cuando entramos ya entonces al ejército, al cuerpo, a la iglesia, entonces tenemos mandamientos. Y yo no me puedo envolver en las cosas del mundo y en las cosas de la iglesia. Me tengo que dedicar completamente al servicio de la iglesia. Y el apóstol Pablo aquí le está imprimiendo la mente de este joven que él tiene un trabajo que ejecutar. Y ya hemos hablado en diferentes ocasiones concerniente al trabajo del predicador. El predicador no solamente viene a ser predicador de la congregación simplemente para colectar un cheque cada semana, sino que el trabajo del predicador es de estudiar, de prepararse para poder alimentar a la congregación. Primera etapa, si acaso no hay un liderazgo bíblico, la responsabilidad del predicador debe de ser de trabajar arduamente para llevar a esa congregación a ese punto, de poder preparar a hermanos capaces para poder ser ancianos y diáconos, y también a la congregación para prepararla doctrinalmente. Cuando ya entonces se encuentra ese paso, se llega a ese paso, entonces ya colectivamente con los ancianos, con los maestros, con los diáconos, trabaja junto el ministro para poder llevar a la perfección a la congregación. Efesios capítulo 4, versículo 12 nos habla de eso. Solo que entonces como soldados tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. No podemos nosotros fallar en eso. Tenemos que cumplir como un buen soldado del Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo entonces nos habla concerniente a eso en versículo 2 del 3 al 4. Tercero, dice que debemos de ser un ejemplo positivo como un atleta. Capítulo 2, versículo 5. Todos nosotros que hemos estado en funciones de la escuela, o que hemos tenido nietos o hijos en función de la escuela, y que se han envuelto en actividades, por ejemplo, del fútbol, del béisbol, del básquetbol, del track y todo eso. Hemos visto en cómo nuestros jóvenes, jovencitas, se preparan para este tipo de actividad. Yo me acuerdo que cuando yo estaba envuelto en esto, me levantaba muy temprano en la mañana y teníamos que correr 5 millas cada mañana. Y teníamos que saber cuándo levantar en la mañana para que pudiéramos llegar exactamente en el tiempo cuando se empezara la escuela, 5 millas. Y luego después de eso, me acuerdo yo que por las tardes levantábamos pesas para que nuestro cuerpo se fuera condiciando, ¿verdad? De tal manera que pudiera hacer el trabajo que necesitaba que hacer. Y Pablo lo usa aquí. Dice que un atleta, ¿verdad? Tiene que primeramente poner el trabajo para poder ser después coronado. Y claro que esto está refiriendo al cristiano. El cristiano no piense que va a recibir frutos inmediatamente, sino que tiene que poner el trabajo para recibir frutos del Señor. Y como predicador, no esperemos que vamos a recibir frutos inmediatamente, sino que tenemos que trabajar, prepararnos para poder llegar a este punto, para poder recibir la corona. Y claro, verdad que el trabajo nuestro, ya lo hemos mencionado, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, se refiere a la lectura, estudiar la palabra del Señor, se refiere a la exhortación, se refiere a una preparación totalmente en donde yo como predicador pueda ejecutar mi trabajo con facilidad. Que no tenga yo que tibullar cuando necesito que ser firme en las cosas de Dios. Además, un predicador debe estar listo para pensar en sus pies. Hay situaciones que se vienen a enfrentar al predicador. Inmediatamente él tiene que ser una persona quien dé la solución bíblica al problema o a las cosas que se están llevando a cabo. Solo que esto es lo que se refiere como un atleta, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículo 5. Pero luego del 6 al 13, miramos nosotros que, dice el apóstol Pablo, que uno debe de
ser un ejemplo positivo como un buen labrador. Como un buen labrador. Del 6 al 13. Ya está hablando de una persona que trabaja la tierra. En tiempos, yo y el hermano Víctor hemos hablado de esto y hemos visto, ¿verdad? Bueno, yo a lo menos cuando voy ahí a su ranchito a visitarle, miraba yo que había bastante fruta. Unos meloncitos acá, unas sandías acá, unas plantas ahí de maíz, unas uvas que, no unos racimos que bien bonitos, sabrosos también. Y le preguntaba al hermano, parece que esto se le lleva mucho trabajo, hermano. Dice, sí. Dice que empieza en ocasiones del mes de enero para poder tener fruto durante el tiempo de la siega. Y digo todo esto para decirle que nosotros como predicadores, como cristianos, necesitamos que entender que tenemos que trabajar la tierra siendo la membresía, la congregación, la tierra siendo mi hermano, mi hermana. Hay hierbitas que crecen por un lado y necesitamos nosotros con ternura tratar de quitar esas hierbitas. Yo me acuerdo en un tiempo que trabajé aquí en el valle, en el desaje, ¿verdad? Tratando de quitar la hierba de la planta del chile. Y yo iba de rodillas cortando por donde quiera. Y me dice mi abuelita, mi hijo, estás cortando la planta del chile también. Tenemos que distinguir lo que es hierba y lo que puede causar daño para poder ir cortando todo eso. Es lo que hace un labrador. Viene a cultivar la tierra, sabe cómo darle en bono a la tierra para que la tierra esté preparada para recibir la semilla que se va a plantar. Uno como cristiano también tiene que ser cultivado. Tiene uno que ser cultivado para que así cuando se siembre la semilla en la mente de uno, pueda llevar fruto en la vida de uno. El predicador, el anciano que enseña a personas, cualquier miembro que enseña tiene que entender esto. Y con paciencia necesitamos que esperar el fruto, y cuando venga a salir la tierra, entonces ya empieza otra etapa de trabajo, ya de cuidarla, de quitarle la hierbita para un lado, mirar que no se le acerque ningún gusano, mirar que no se le acerque ningún animalito que le pueda causar daño a la mata y que siga creciendo. Y ya entonces cuando miramos nosotros que está floreando para dar el fruto, entonces proteger ese fruto que se está dando para que así no se venga a pudrir. Ya puede venir la ardilla, ya puede venir el pájaro y puede comer el fruto. Solo que uno tiene que cuidar todo eso. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Vuelvo a repetir, ese es el trabajo de nosotros como predicadores. Por eso constantemente estamos sobre la membresía. Digo, me refiero a los ancianos, al predicador, a todos aquellos que nos preocupamos por la membresía. Estamos sobre la membresía porque hay diferentes etapas por las cuales pasa la membresía y nosotros necesitamos que estar colaborando, laborando bien con la hermandad en ese entonces. Solo que es lo que el apóstol Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. Y rápidamente, hermano, porque, bueno, yo no creo que me va a alcanzar el tiempo. Pero luego dice el 6, ¿verdad? Que debemos ser un ejemplo positivo. Ya los versículos 14 en adelante, dice la palabra del Señor, como un siervo celoso, como un siervo celoso. Como un siervo celoso. Capítulo 2, versículo del 14 al 19. El cristiano, el predicador, se debe de conducir positivamente como un siervo celoso. Una persona que le interesa, que se preocupa por las cosas del Señor. Es triste ver nosotros a hermanos que se llaman predicadores y que no les importa nada de la congregación.
que no tienen ningún interés sobre la congregación, que no se preocupan por la membresía cuando están en necesidad, ya sea cualquier necesidad, no se preocupan, sino que el predicador les llega a decir, bueno, es tu problema y tú tienes que arreglarlo. Bueno, es lo que el apóstol Pablo aquí está hablando. Necesitamos que ser siervos celosos, nos debemos de preocupar. Note lo que dice el versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, las cuales ningún aprovecho viene, sino que es para perdición de los oyentes. O sea que enséñales en qué es lo que deben de estar preocupados, en lo cual deben de estar envueltos. Y luego se dirige a Timoteo, dice, tú pues, compórtate como obrero que no tenga vergüenza, sino que use bien la palabra de verdad. Y comienza a hablar de otras ciertas cosas que enseña que debemos ser un ejemplo positivo como un siervo celoso del reino de Dios. Hermanos, comentarios o preguntas hasta este momento para ustedes quienes están aquí. Porque no me va a faltar tiempo, solo que lo voy a cortar en dos partes esta clase. El salmista allá en el Salmo 103, 17 dice, a la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutéis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Así es. Y claro, ¿verdad? Que se está refiriendo también a los ángeles, porque los ángeles también son ministros de Dios. Pero debemos de, sí, preocuparnos. ¿Alguien más? Puedo repetir, no voy a acabar con el capítulo 1 y tampoco voy a tomar 5 minutos para decir todo lo demás, porque son 1, 2, 3, 4, 5, todavía nos faltan 3 más. Solo que preguntas o comentarios. Mr. Álvarez, any questions? Nada, está bien. Ok, muy bien. Todos esos consejos, hermano, que Pablo le dice a Timoteo, que debe ser ejemplo. Timoteo tenía que ser ejemplo primero. Él tenía que ser primero un buen ejemplo como maestro. Él tenía que ser, y se lo dice, da tus ejemplos en todo. Sí. Palabra, conducta, amor. Y el predicador debe ser ejemplo en todo. Así es. Primero. Así Y es. también con su familia. También. La iglesia tiene la mirada puesta en él. Es el blanco principal. Así es. Por eso a veces es bien difícil, pero ¿cómo lo voy a enseñar yo a la iglesia a combatir cuando yo no estoy ni corriendo la carrera? Correcto. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a la iglesia a que sean ministros, que sean maestros, cuando yo no quiero dar una clase? Así es. Entonces es difícil, pero primero se los aplica a uno para podérselos enseñar a la iglesia. Así es. Y cuando la congregación ve en el predicador esa sinceridad y ese trabajo, ese amor, esa humildad, la congregación no va a tener ningún problema, ¿verdad?, en regresar lo que ella debe de hacer hacia el predicador. Muchas de las veces los predicadores actúan como mayordomos y dan mandamientos y dicen, bueno, tú tienes que hacer tú. Pero la cosa es de que el líder tiene que dirigir primeramente por delante y luego hacerse a un lado y llegar hacia atrás, ¿verdad? Y entonces ya estar siguiendo juntamente con el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y haciendo el trabajo que tiene que hacer. Un predicador no es un mayordomo de la iglesia, no es el que manda todo. Eso es Cristo Jesús. Nosotros nomás somos siervos del Señor. Dice el Señor, ejemplo se da. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Digo, el número 3 dice ahí, ¿verdad?, que como un buen soldado de Jesucristo, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Sino que yo pienso que Timoteo tenía todo el corazón
en las manos de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Sino que hizo como un buen soldado, y sabemos que hay soldados que se desvían, ¿verdad? En el ejército, ¿verdad? Y dice, tienes que ser como un buen soldado, ¿verdad? Así es. Y cuando hablamos de soldado necesitamos que entender, un soldado recibe llamamiento y luego un soldado recibe entrenamiento y luego un soldado, ¿verdad? A través del entrenamiento se le inculca responsabilidad. Cada cosa que es entrenado requiere una responsabilidad del soldado. Y por último, el soldado tiene que ser fiel a todo lo que se le ha enseñado, porque eso es el requisito de un soldado. No puede rebelarse, no puede violar, porque hay actividades que después lo pueden descartar como un soldado, ¿verdad? Y lo pueden dejar ir por desgracia, ¿me entiendes? Porque no cumplió lo que tuvo que cumplir, lo que... Hay muchas cositas que estamos pasando por alto, ¿verdad? O sea que no le estamos quitando toda la carne al huesito, sino que únicamente le estoy quitando un poquito. Le estoy quitando un poquito, ¿verdad? Para que no se me ahoguen, hermanos. Y no enredarnos en las cosas sociales, ¿verdad? Así es. Como nosotros, hijos de Jesucristo. Así ¿verdad? es. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces con eso terminamos. El próximo domingo voy a seguir con la parte número 2, que es el punto número 7, 8 y 9. ¿Ok? Muy bien. Que el Señor les bendiga. Ok. Ok, pues.